Yo les voy a contar la historia de una fundación que se quiso consolidar, pero que no pudo ser. A veces los sueños o los proyectos de largo impacto o sostenibilidad tienen que estar muy alineados con lo que uno quiere, más no con a quien uno quiere. Esta fundación fue un proyecto en pareja que nació hace unos 6 años y fue en su momento una salida laboral y moral para quien era mi pareja y para mí la excusa perfecta de que definitivamente uno puede construir cosas con otros y con otras. Esta fundación tenía varias aristas, hacer cosas educativas, cosas sociales, cosas de liderazgo político, y al final como de querer hacer tanto no se sostuvo y pues como lo dije al inicio, pues no estaba tan identificada con lo que esta fundación iba a ser en un futuro. Yo acepté porque era la propuesta de quien era mi pareja y me parecía muy chévere hacerlo. En un momento cuando vi que hacer que el proyecto estuviera a flote implicaba que yo renunciara a mis metas, a mis sueños de ese entonces, dije no más y salí corriendo. Teniendo en cuenta la historia contada anteriormente y pues que hay algunos otros proyectos o ideas que se quedan en stand-by, pues decidimos abrir esta conversación entre el grupito de atrás y presento a quienes me acompañan. Comienzo por Natalie. Hola, hola, nos vemos de nuevo, ¿cómo están? Bien, felices. Bueno, esta vez no me encuentro desde Alemania, me encuentro desde España, La internacional. la internacional. David, hola. Hola, muy buenos días. Ya grabando capítulo 2, eso nos ubica muy por encima de la gran mayoría de proyectos de podcast. Qué dicha estar aquí. ¿Desde dónde nos saluda David? Desde una Bogotá que finge estar haciendo sol, hace como el amague, pero nos engaña, nos hace creer que podemos salir a la calle sin saquito, pero nada, toca llevar ruana. Y yo, Ingrid García, ya no estoy en Santa Marta, estoy en Cúcuta. Yo soy intermunicipal, la ley es internacional. Yo soy intermunicipal de occidente a oriente. Bueno, pero este equipo se mueve. Se mueve. Creo que el profesor hizo un cambio de asientos para ver si funcionaba mejor el grupito de atrás. Bueno, acá los estamos acompañando con el tema de por qué posponemos las cosas. Entonces, mire, si ustedes buscan en internet, porque a mí me gusta buscar en internet hasta lo que yo ya sé, dice que usualmente cuando nos enfrentamos a retos se despiertan emociones incómodas que se relacionan con el estrés y la ansiedad. Y la salida más fácil ante esto es huir, ¿cierto? Hay varios tipos de miedos y uno de los miedos es el que intenta que nosotros preservemos la vida y entonces se huye. Aunque los retos o los proyectos no ponen en peligro nuestra vida, estos sentimientos de ansiedad y estrés pues nos hacen creer que sí y terminamos procrastinando. Algunas veces se posponen las cosas por procrastinación y otras veces por falta de interés o porque ya no nos encontramos identificadas o identificados, como fue la historia que yo conté antes. Pero yo ya me confesé. Quiero que se confiesen brevemente y nos cuenten un proyecto que hayan pospuesto y que nos digan qué pasó y cuál fue el problema para eso. Bueno, yo tengo en mi computador una carpeta que se llama literalmente proyectos. Y bueno, esa carpeta, quiero empezar aclarando algo, está llena de proyectos personales, ¿no? Porque pues con lo que preguntas, tú nos das un ejemplo de algo que tenía como una proyección laboral muy fuerte. Y en ese sentido yo pienso que ese tipo de proyectos como más laborales, yo siento que como que me he esforzado mucho más como a darles término. Entonces como que estos proyectos que yo termino postergando un montón han sido más que todo como aquellas ideas personales, como quiero emprender un curso de tal cosa o de tal otra.
Y lo feo es que termino invirtiendo un montón de plata comprando cosas que yo pienso que me van a servir para ese proyecto. Entonces, algo que he estado así como muy intermitente, por ejemplo, es aprender a dibujar. Y ustedes no se imaginan la cantidad de maricaditas que se consiguen para aprender a dibujar. Entonces, los lápices bonitos, mira estas hojas tan hermosas, mira estos utensilios. A mí me encantan las cosas de papelería y he desperdiciado mucho dinero en cosas de papelería pensando que de pronto eso me puede estar forzando como a terminar, a seguir un poco adelante con ese tema. No es algo que haya abandonado del todo, pero pienso que ha sido un camino muy solitario y el hecho de no involucrar a otras personas es parte de lo que ha hecho que no siga como tan disciplinadamente con la idea de dibujar. Yo creo que si, por ejemplo, asistiera a un club de dibujo o asistiera, no sé, a estas sesiones de los viernes a tal hora, de pronto podría, no sé, profundizar un poco más en ese tema. He pagado cursos de Creana, de Doméstica, para aprender a dibujar, pero es virtual, es independiente y también tiene los mismos problemas que simplemente ver cualquier video de YouTube. Entonces ha sido también un poco dinero no tan bien invertido. Supongo que es mi turno. Y bueno, cuando se trata de proyectos que no he terminado, realmente creo que la lista es más larga de proyectos que no he terminado de los proyectos que he terminado. Pero en realidad, más que contar una historia de algo que no haya terminado, quiero contar un momento en que casi no termino algo y lo que pasó. Cuando yo estaba estudiando mi carrera universitaria, llegó un momento en que yo dije, esto no es lo que yo estaba buscando. Y recuerdo mucho que entré a un baño de la universidad y llamé a mi mejor amigo de aquel entonces y lo llamé y le dije, yo no puedo más, yo voy a llegar hoy a decirle a mis papás que hasta aquí llego, que esto no es lo mío, que no voy a continuar y demás. Él me dijo algo muy interesante y fue que uno siempre tiene que terminar todo lo que empieza y que esto era algo que valía la pena terminarlo y que si quería hacer otra carrera pues la podía hacer o en paralelo o una vez terminara. En ese momento tuvo sentido para mí y bueno, por eso soy profesional, supongo. Así que no llegué a contarle nada a mis papás, pero si bien eso no es la ley, o sea, siento que no todo lo que uno empieza hay que terminarlo, porque hay razones para no terminar cosas y hay muy buenas razones para no hacerlo. Sí creo que esto ha hecho parte de mi filosofía de vida en proyectos que considero que son cruciales en mi vida, como son, por ejemplo, proyectos académicos o proyectos laborales, y que busco motivación un poco más intrínseca para acabarlos. Entonces, bueno, esta es como una historia que no necesariamente es de como de un fracaso, sino pues de estos momentos en los que uno encuentra razones para terminarlo. Y en este caso fue un gran acierto porque creo que simplemente, a ver, tener un título profesional, más allá de cuál sea ese título profesional, te abre muchas posibilidades, te abre muchas puertas en términos laborales y bueno, te permite acceder a un montón de cosas adicionales y creo que luego de eso pues entran a jugar otros temas como por ejemplo hacer una especialización que incluso es un curso más corto, hacer cursos más cortos. Ahorita que hablaba David de esto pues me acordaba de que también me he metido en muchos otros cursos en los cuales no he sido tan juiciosa pero pues que han nutrido mucho mi formación al menos académica. Pero yo pienso que hay como una diferencia entre esos proyectos que son como más personales, por así decirlo, tal vez los que no están como tan orientados a que me vayan a generar una retribución económica a futuro, o tal vez como que hagan una parte tan central de mi proyecto de vida, pero pienso que son importantes también, ¿sabes? Como aquello en lo que uno termina usando su tiempo libre, como por ejemplo hacer un podcast, que claro, no vamos a defraudar a nadie si no lo hacemos, ¿no? Pues más que a nosotros mismos, tal vez. Y tal vez por eso mismo pienso que tienen una probabilidad mucho más alta de que no pasen. Pero mi punto es que son importantes también. Y ustedes acaban de nombrar dos cosas. Bueno, uno, hay proyectos que se posponen sin ni siquiera haberlos iniciado y no sé si eso
cuenten como proyectos pospuestos. Porque de todas maneras, muchas veces las ideas se quedan dando vueltas en nuestra cabeza y en ese mundo imaginario ya están andando. Otros proyectos se posponen cuando ya se han iniciado, incluso cuando están casi a punto de terminarse. Y pues otros los que habló David, de los personales y los profesionales. Pero yo quiero hablar de los que ni siquiera se han iniciado, pero que para nosotros el solo hecho de que nacieran como una idea o una meta o un sueño es porque son significativos. Entonces, para mí, esos no se inician. Muchas veces es por estas emociones negativas, se la voy a poner entre comillas porque en realidad no hay emociones negativas ni positivas, sino respecto a estas emociones paralizadoras, voy a categorizarlas de esa manera. Y mi pregunta ¿es posible iniciar algo sin miedo? ¿Y cómo hacer para que el miedo no termine siendo un obstáculo o la razón por la cual se posponen las cosas? ¿Qué dicen ustedes? Yo voy a ser sincero y voy a decir que yo soy un cobarde, así de plano. O sea, pienso en cuando he emprendido yo algo con miedo y pienso que pocas veces o tal vez ninguna. Para que yo empiece algo tengo que estar muy seguro y tengo que tener muy claro el final hasta el último día, incluso si eso implica mucho tiempo a futuro. No le recomiendo a nadie que planee su vida de esa forma, porque está muy bien tomar riesgos y está muy bien tener miedo, pero al menos en la forma en la que yo he abordado ese tipo de tareas, me declaro cobarde. Sí, pues sí, nos toca declararnos cobardes. Yo también me declaro cobarde, así que culpable. Porque yo creo que es imposible, o no, no es que no sea imposible, solo que tomar acciones dan miedo, cualquiera que sea, ¿no? Desde proyectos personales como estudios, las parejas, hasta proyectos profesionales, ¿no? Asumir un nuevo cargo con mayores responsabilidades, todo da mucho miedo. El punto es que ese miedo es normal. Pienso que el miedo no debería ser paralizante y no porque no de susto, no de miedo, sino porque es parte de lo que, como decías tú, es una emoción que es totalmente válida cuando nos enfrentamos a algo desconocido. Entonces, como yo he abordado este tema, es que, claro, a mí me da mucho miedo, soy muy llorona, soy muy cobarde y todo el tiempo, sin embargo, también me digo a mí misma, la única forma de hacer algo es haciéndolo, ¿no? Y como intentándolo y equivocándose. Y yo creo que también es importante entender que de pronto el miedo está asociado a muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo el tema del fracaso, ¿no? Como voy a fracasar y voy a ser juzgado de pronto por una sociedad, voy a ser juzgado incluso por mí mismo, mí misma. Entonces, siento que es importante allí como entender que todos hemos fracasado, como humanizar un poco los proyectos, como entender que es parte de lo que somos, que también podemos hacer cosas para minimizar esos riesgos, ¿no? Dependiendo, podemos preguntarle a otros, apoyarnos en la familia, estudiar, bueno, hay como un montón de estrategias que podríamos conversar si quieren entre nosotros de qué estrategias de pronto nos ha funcionado para vencerlo, pero bueno, empezar a hacer eso y decir que la única forma de saber que algo puede ser o no puede ser es haciéndolo, ¿no? Y esa sería como al menos mi invitación de mi lado. Sí, yo pienso que sí, que el miedo va a estar inmerso, también Team Cobarde, y a mí me pasa algo curioso, estaba pensando mientras los escuchaba, y es que mis miedos suelen ser paralizadores, entonces yo me quedo un tiempo sin actuar, y luego ese sin actuar genera culpa, y la culpa resulta siendo tan incómoda que me lanzo a la maldita sea. Y a veces me lanzo a la maldita sea sin un plan. Y es como, pues, me voy a dar un tochazo y me lo doy seguro. Y entonces estoy en los extremos. El extremo de que no hace nada de tanto miedo y el extremo de que se fue así sin mente. Y creo que me hace falta un poco de esa planeación que a veces no la observo por miedo. Cuando yo pienso en un proyecto que está ahí y que no se ha terminado de materializar, de pronto por miedo, pienso en emprender. Porque es como el ejemplo más claro que tengo de riesgo, de como de alguna idea. He tenido varias que yo digo, uy, esto es un negocio. Y le echo mente y alcanzo a planear un montón de cómo funcionaría. Creo que puedo tener buenas ideas
que aún personas que han tenido más éxito en sus respectivos emprendimientos ni siquiera tenían el nivel de planeación que yo podría llegar a tener sin lanzarme. Pero me da miedo, es como no lo he hecho antes. Y al respecto pienso que para mitigar ese miedo, por así decirlo, o de cierta forma el riesgo, o tal vez para impulsarse a efectivamente iniciar, pienso que es súper importante el equipo, ¿no? Como las personas con las que uno termina haciendo las cosas o a quienes uno puede involucrar en los proyectos. Y ahí pienso un montón, no sé si estás de acuerdo conmigo en la historia con la que comenzaste, en cuanto a el equipo es súper importante para cualquier proyecto. Sí, y ahí va a ser la otra pregunta, porque listo, identificamos que el miedo es un factor común y también concluimos, creo yo, en nuestras tres intervenciones la importancia de atenderlo y no sé si superarlo o volverlo nuestro aliado o caminar de ladito a él y tenerlo ahí de forma mansa. Y lo otro es, yo soy súper fan de hacer las cosas en equipo, pues uno porque implica menos trabajo y yo no me quiero matar haciendo las cosas. Yo no creo que las cosas deben valer la pena, sino valer el gozo. Ay. Pero en esto de valer el gozo y hacerlo con otras personas, ¿qué es lo que debemos hacer para atraer a otros a nuestras ideas? Porque eso es muy arrecho, o sea, yo lo pienso un montón para unirme a ideas de otros, porque no quiero que me pase lo que les conté antes, o sea, no quiero bajarme en mitad del bus. Y aunque nadie es indispensable, yo digo, uy, o sea, marica, un bus con tres llantas y si no trajo llanta de repuesto, esa vaina no va a andar y es probable que se quede para un tiempo. Entonces, si yo la pienso un montón para unirme a otras vainas, también la pienso un montón para decirle a otros que se unan a mis vainas. ¿Cómo creen que se debe hacer ese proceso? Pongámosle convocatoria. Yo voy a abordar la pregunta de manera diferente Listo. y es como qué recursos se necesita para hacer un proyecto. Y lo voy a abordar de esta forma porque, bueno, voy a decir esta teoría que hay una teoría detrás, pero la voy a decir bastante mal. Y es que se necesitan varias cosas para que un proyecto sea exitoso. El primero es que se necesita un capital financiero o económico, ¿no? O sea, a veces se necesita dinero. Ahora, existe un segundo capital que yo lo voy a llamar el capital intelectual, pero no necesariamente se llama así, pero lo vamos a considerar como eso que yo sé, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, sé de zapatería, sí, es mi capital intelectual, llamémoslo de alguna forma. Y eso es algo que yo puedo fortalecer, puedo tomar cursos, puedo hacer muchas cosas y ya está. Y luego está uno que es el capital social. Y el capital social viene asociado mucho a las personas que están a mi alrededor y que pueden impulsar esos proyectos. Entonces, esto lo reenfoqué de esta forma porque para mí, esto que tú estás diciendo de con quién aliarse, bueno, yo también he tenido proyectos de emprendimiento donde encontrar socios ha sido extremadamente difícil. Y no difícil porque no existan gente, sino porque deben compartir ciertas características comunes, ¿no? Y un caso somos nosotros, ¿no? Debe haber una razón para que los tres estemos hoy haciendo este proyecto, realizándolo y que nos llame la atención. Pero eso no es tan fácil y hay algo que es muy importante y es establecer los límites o los acuerdos en los que se van a generar esas relaciones. Entonces, pues esto yéndome un poco ahora sí a responder tu pregunta. Y para mí eso es supremamente importante cuando yo emprendo proyectos y es como tratar de establecer de manera clara cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos esperando del proyecto y de esta forma es un poco más fácil alinear las expectativas y también es fácil deshacer esas alianzas, ¿sí? Cuando yo veo que ya esto no entra en juego o algo que escuché hace un tiempo y que me encantó y es que también así como hace uno un plan para hacer algo, hay que hacer el plan de salida. Y el plan de salida es cuando las cosas no van a salir bien, ¿cómo vamos a salir de eso? Sobre todo cuando hay recursos compartidos, ¿no? Como cuando lo haces con una pareja, cuando lo haces con alguien que tiene ya mucho compartido. Y bueno, me extendí un poco en mi respuesta, pero por ahí iría un poco lo que yo pienso frente al tema. No, pues qué maravilla, qué cantidad de sabiduría la que hay acá.
Cuando te estaba escuchando, hay una parte de mí, el anarquista, que estaba diciendo como, uy, no, pero estás metiéndole mucho marco a los proyectos y yo sigo pensando, pues en mi cabeza cuando estamos hablando de esos proyectos pienso en cosas pequeñas, ¿no? Como no tiene que ser el gran proyecto, pero después pensándolo un poco más, toda esta estructura que estás diciendo sobre los recursos necesarios para llevar adelante cualquier proyecto y las alianzas y cómo funcionan, pienso que aplican realmente también a estos pequeños proyectos tal cual. Y pongo un ejemplo de una pequeña interacción que tuve hace unos meses, porque se me ocurrió una estupidez y fue irme en bicicleta a otra ciudad que queda a unos 100 kilómetros de distancia. Es un proyecto trivial, sí, pero necesitaba un aliado, necesitaba alguien con quien pudiera emprender este proyecto y era súper importante tener una muy buena comunicación con pues las personas interesadas. Yo hablé de esta idea con muchos y muchas personas realmente no estaban en la misma página y con quien al final terminé yendo, en todo caso fue necesario tener una muy buena comunicación de qué era realmente lo que queríamos, cuál era nuestra visión. Algo importante, ¿qué tan en serio estamos yendo con esto? ¿Saben? Porque, no sé, también para cualquier proyecto es como que está ese riesgo de que unas personas se lo tomen más en serio que otras, unas personas le dediquen más tiempo que otras. Está toda la discusión sobre cómo lo íbamos a hacer, en qué fecha, qué necesitábamos efectivamente para llegar allá. Y esto fue un motivo de discusión que habría podido ser hartísima. Afortunadamente tuvimos una buena comunicación y al final dio buenos resultados. Pero yo me imaginaba, por ejemplo, viajar muy ligero. Yo me lo estaba tomando en serio, estaba muy interesado en esto, pero yo no llevaba en mi maleta mucho equipaje, yo llevaba muy poquitas cosas. Y mi amigo, que estaba como más preocupado, terminó cargando, por así decirlo, el proyecto, en el sentido en el que él sí llevó una maleta más pesada, que pues esto le implicaba una gestión diferente de sus recursos, y terminó cargándome en cierto sentido, y esto dio para molestias, ¿no? Entonces sí, creo que todo este marco que nos está dando Lady es súper apropiado realmente para cualquier tipo de proyectos. Entonces, para seguir, hemos hablado que el miedo está presente, cómo superarlo, todos estos tips y paso a paso que se deben tener en cuenta para poder realizar un proyecto. Y yo quiero entonces que hablemos de los tiempos, o sea, cuál es el tiempo ideal para hacer algo, y ese para hacer algo es para empezar la ejecución, ¿no? Porque la planeación ya es hacerlo. Entonces, ¿cuál es el tiempo ideal para empezar a ejecutarlo y cuál es el ritmo que se debería tener para mantenerlo sin que uno se llegue a quemar y a hastiar de ese proyecto? Porque a veces cuando uno tiene una idea en la mente, la desayuna, la come, la cena, la respira, la duerme, la caga, todo. Entonces, como, ¿qué dicen ustedes ahí? Yo quiero pelearme con Lady sobre este punto. Qué pena que sea tan directo, pero yo apoyo mucho la idea de no esperar hasta estar listo, ¿saben? Hay una agrupación musical que en este momento no recuerdo cómo se llama ni quiénes eran. Es un grupo de rock que decían que no era necesario esperar hasta ser buenos músicos para ahí sí empezar a tocar, que una banda de rock comienza con 4 jóvenes tocando realmente muy mal en el garaje de una casa, pasándosela muy bien y que pues eventualmente algo saldrá de eso. Y si no sale nada de eso, pues también está muy bien. Yo pienso que si uno se pusiera a esperar a estar listo para ahí sí hacer las cosas, pues nos estaríamos limitando y no haríamos nada. No sé, eso pienso. Bueno, me encanta cuando la gente quiere pelear, pero no encuentra con quién. Porque en realidad estoy muy de acuerdo contigo. Y quizá hoy terminé siendo la más teórica un poco. Y eso que debo confesar que ellos dos son mucho más académicos que yo, son, mejor dicho, personas muy pros, pero yo en realidad estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo por los siguientes 2 puntos, y es que estamos en un ambiente que es dinámico, estamos en un momento donde hay mucha complejidad, donde existe también mucha volatilidad
en lo que está pasando. Y lo que ahorita se requiere es que las personas puedan adaptarse a esas circunstancias. Ahora, yo sé por qué me lo dices y lo sé porque creo que soy una persona que soy muy metódica y que para mí las estructuras son muy importantes y es la forma en la que mi cabeza logra entender cómo se va a desarrollar algo. Pero algo que yo he entendido es que esa planeación tiene que ser una planeación que sea flexible, ¿sí? O sea, tú tienes que crear un pequeño plan, como lo estaba diciendo hace un momento, con si lo vas a compartir con otros, teniendo en cuenta qué es lo que el otro está buscando, qué es lo que quiere, para que todos podamos cumplir de alguna manera ese proyecto. Y una vez tengamos eso, pues partimos a crear unas bases, que es un plan inicial, y la única forma de hacerlo es lanzándose al agua, ¿no? Y una vez allí te vas a dar cuenta de todas las cosas que tú no contemplaste, ¿no? Entonces, aquí contando otra historia, cuando yo tenía mi taller de costuras, por más planeación que yo hiciera y demás, cuando te enfrentabas a la realidad y a lo que necesitaba el mercado y a lo que tocaba hacer, entonces hoy hacía un vestido de baño, mañana hacía un conjunto deportivo y mañana hacía lencería y mañana hacía un bolso, o sea, era muy dinámico. Quizá también me faltó un poco más de estructura y más de claridad frente a las cosas, pero más allá de eso es que la única forma de que puedas entender cómo te vas a ajustar al mercado o a las, pues estoy hablando muy técnico, ¿no? Que no se note que estudio negocios, pero, pero más allá de cualquier proyecto, ¿no? Quiero aprender a dibujar, pues la única forma de adaptarme a las condiciones reales es haciéndolo, entendiendo, explorando los diferentes estilos de dibujo que existen y demás, y de esta forma incluso encuentras tu estilo propio, lo que más te gusta y demás, pero la única forma es haciéndolo. Entonces, de nuevo, siento que buscar la forma de reducir el riesgo, de nuevo, porque puedes hacerlo tomando cursos, tomando talleres, buscando, hablando con familiares, bueno, mil formas, pero ahí de nuevo es hacerlo y aquí sí me voy con este tema, ¿no? Ahorita está muy de moda este tema de proyectos ágiles o agile, proyectos agile que lo que busca es eso, que sean proyectos iterativos y que se aprendan el camino. Y yo creo que eso es algo que hay que hacer, incluso hasta en el amor. Hay que ir conociendo gente, un besito por aquí, un besito por acá, hasta que encuentres el amor de tu vida. A mí me gusta eso, yo me voy a unir con que hay que ser laxos en cuanto a los tiempos. Yo creo en las energías. Y se cae algo de mi mesa. No, mentiras. O sea, yo sí creo que cada proyecto, cada idea tiene su propia energía y decide cómo andar. Y si el proyecto, la idea no está para parirse o para que se concrete, eso no se va a concretar. Y de cierta manera, tal vez otros pueden aplicar esto entendiendo que hay cosas que se salen de su esfera de control, ¿no? Y lo pueden ver así y cogerla más suave respecto a que los tiempos se atrasen o que tú querías hacer una manzana y salió una pera, pero al final hiciste una fruta, o sea, como que implica demasiada adaptabilidad. Para mí tiene que ver con que cada proyecto, cada idea tiene su propia energía y decide cómo va a andar. Entonces ese sería el ritmo ideal. Y realmente mi vida, yo echando cabeza, es de hacer muchas, 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 muchas cosas, no hacer nada. Hacer muchas, 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 muchas cosas, no hacer nada. Entonces, como los futbolistas, me gusta pensarlo así. O sea, como que tienen un partido de 2 tiempos de casi 45 minutos dándola toda, y luego entrenamiento, que puede ser, no es que no estén haciendo nada, pero entrenamiento más suave y después, ¡pum!, el partido. Entonces, eso. ¿Y cuándo hacer las cosas? Uy, no, es que yo ya confesé que me lanzaba la maldita sea. Entonces no creo que sea la mejor para dar esa respuesta porque a veces hago cosas solo por sentirlas. Es como, tom, tienes que hacerlo y ya, tom, y lo hice. Bueno, entonces ya antes de la tarea, prepárense. Si no sabían, aquí hay tareas porque este es un podcast de ñoños y ñoñas. Y esta última pregunta es, ¿tiene sentido forzar las vainas? ¿Y qué tanto? Porque uno puede llevar
un historial con un proyecto o una idea de que todo está saliendo muy bien, o tal vez este proyecto o idea no, pero otras cosas anteriores sí, muy parecidas a lo que yo quiero emprender, pero de repente esto no sale a la primera. Entonces yo le busco el ladito y el ladito B no fue, entonces le busco el ladito C, entonces espero un momento y entonces, o sea, hasta dónde vale la pena empujar o hacer que las vainas funcionen. Yo no creo tener una respuesta, me parece muy difícil, me parece muy específico de cada caso. Y además pensando, por ejemplo, en la historia que nos compartió hace un momento Lady, yo no habría podido aconsejarla cuando ya estaba pensando en no continuar estudiando, porque claro, uno puede pensar en retrospectivamente en lo fácil que es decir, uy, no, es súper importante terminar los estudios, etcétera, y bueno, seguramente fue la mejor decisión en su momento, pero no sé, me genera cierta prevención. No sé si conozcan la falacia del costo hundido. Es esta idea de que debo tomar la decisión de si tiene sentido o no continuar con algo a partir de lo que ya he invertido en ello hasta el momento. Entonces es como, no, tengo que seguir con esto porque ya le he dedicado 3 años de mi vida, tengo que seguir con esto porque ya compré tantas cosas, tengo que seguir con esta relación porque ya llevamos juntos 10 años y si no, entonces, si no continúo con esto, entonces voy a perder todo aquello que ya invertí. Y el punto es que esto no debería ser determinante para tomar la decisión de si tiene sentido continuar o no. Claro, uno reconoce como lo doloroso que puede ser llegar a perder esto, pero, pero si uno sabe que no, pues no. Y eso simplemente para decir que no sé, pero dentro de mi no saber, también me parece importante decir que es importante no incluir dentro de las cuentas, pues el costo hundido, el costo lo que ya he invertido hasta el momento, que es como una tendencia muy común. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso que dices porque recuerdo mucho mi familia un poco cuando están en pequeños proyectos y demás, entonces se valora mucho el dinero, ¿no? Invertido o el tiempo, entonces dicen, no, y a veces uno los ve en proyectos que uno ve que no avanzan, pero ahí simplemente porque ya han hecho una inversión. Y pues mi respuesta en realidad va muy por ahí. Yo he insistido mucho a lo largo de esta conversación en lo importante de tener clara o claro lo que se quiere alcanzar, ¿sí? Y por qué para mí, si bien ahora sí un momento decía como lanzarse al charco y mirar, sí es importante tener pequeñas metas porque yo diría que una razón para decir no más es como falta de progreso de resultados significativos, ¿sí? Entonces, si yo veo que mi meta, por ejemplo, es, sí, bueno, voy a ir a lo del dibujo, ¿no? Y quiero avanzar y demás, pero no le estoy sacando tiempo, lo que sea, pues también es válido decir, ¿no? Porque no estoy alcanzando esos resultados que yo dije que quería lograr, ¿no? Está bien redefinirlos, está bien, digamos, en mi antiguo trabajo alguien decía como que la vaca hay que comérsela de a pedacitos, entonces está bien hacerlo en pequeños pasos. No tiene que ser un dibujo realista mañana, ¿no? Pero bueno, lo primero va a ser un dibujo de palito. La siguiente voy a meterle un poquito más de carnita. Bueno, yo no lo sé. También creo que es importante cuando la salud mental está en juego, ¿no? Aquí también contando historias personales. Una vez tuve como un proyecto con alguien con quien salía y bueno, terminamos y esta persona empezó a involucrar a su nueva pareja allí, entonces creo que no podía manejarlo, entonces creo que también es importante como decir no más cuando hay estrés, ansiedad, agotamiento de por medio, entonces creo que también es válido decir no más. También cuando cambian las prioridades personales o profesionales, no sé, de pronto en ese momento yo quería estar soltera y esto tenía mucho sentido, pero ahora quiero tener una familia, quiero tener un hogar y eso también es válido, ¿no? Porque puede que las prioridades actuales hayan cambiado. Y pues en general también es cuando lo has pensado y no te sientes a gusto. O sea, creo que vale la pena, si bien lo estaba tratando de categorizar, creo que el simple hecho de sentir que ahí no es válido, es completamente válido e insisto también, hay que hacer un plan de salida, sobre todo cuando hay muchos recursos de por medio involucrados, como lo que estabas diciendo, David, de cuando se tiene muchos recursos, por ejemplo, de dinero, demás, pues mirar cuál es la mejor forma de salir, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está casado y ya esa relación o ese proyecto familiar
no funciona, pues hay que hacer esa división de bienes, ¿no? Entonces así se piensan también los proyectos, como algo que toca empezar a dividir, a liquidar de alguna forma y que, bueno, cuando son más grandes, ¿no? Y que requieren algunos otros recursos. Pero cuando son personales, pues también saber que de pronto la bici hay que venderla, porque no voy a montar bici por la montaña. Sí, y eso me hace pensar como que uno está en constante cambio y tal vez las cosas hay que sostenerlas hasta que están alineadas con lo que uno quiere. O sea, uno cambia del querer, el pensar y el sentir. Pues debería ser así, ¿no? No tan frecuentemente porque revísate, revísate. Pero al menos si uno en este transitar hay cosas que pueden ir cambiando. Creo que sería eso, cuando uno no se siente identificado o identificada, cuando ya el bienestar corre peligro físico, mental o emocional, como lo decía Ladies, cuando ya no están los recursos y de pronto, no sé, el conseguirlos afectan otras cosas y lo otro que decía Ladies que me parece muy importante y es así como se le echó cabeza para iniciar este proyecto, esta vaina, esta cosa, esta idea, pues es muy necesario cerrarlo desde la gratitud, aunque a veces las situaciones no dejen, ¿no? Porque uno puede salir de proyectos porque siente que está con el agua hasta el cuello y lo que busca es como liberarse y sobrevivir. Entonces en ese sobrevivir se puede llevar uno por encima a otros ideas, pensamientos o personas, pero pues como que tener también la madurez emocional o la inteligencia emocional para darse esos primeros auxilios y luego cerrar las cosas. Están hablando con alguien que renunció a un trabajo hace poquito. Qué rico renunciar. Sí, qué rico renunciar y qué rico decir no, no, esto ya no me representa. Entonces vamos ahora a la parte de la tarea, ¿les parece? Me parece. Ay, ay, ay. Bueno, dice tal cual. Vamos a abrir esa carpeta mental, física o electrónica en la que están los proyectos y las vainas pendientes y vamos a hacer una decantación y decidir qué es lo que definitivamente de lo que está en esa lista ya nos los representa y es hora de dejar ir porque no hay que hacerlo todo y sobre lo que realmente ustedes quieren continuar o desean iniciar, pues que teniendo en cuenta todo esto de lo que se habló, si le pareció útil o no, o de lo que usted ya sabe, pues haga la lista de qué necesita para que eso empiece a andar. ¿Qué les parece? Sí, yo ahí me uno a este llamado y lo que les diría es hay que aprender a viajar ligero, un poco lo que estaba contando David con su experiencia de viaje a qué voy con viajar ligero. Creo que es importante dejar de pensar que somos multitask en términos de muchas actividades, o sea, creo que sí podemos manejar muchas, pero no demasiadas. Y me parece importante esto que estás diciendo es una invitación a todos. Revisemos qué proyectos tenemos, cuáles queremos hacer, tener muy claro por qué los queremos hacer y empezar a ejecutarlos. Digamos, lo peor que puede pasar es que fracasemos y ya el fracaso está, ¿no? Porque el no siempre está, el no siempre está. Cada vez que vas a un banco a pedir préstamo, te van a decir que no. O sea, el no es algo que es una constante. Entonces, creo que buscar ese sí, pues es desafiante, es retador, obviamente puede llegar a ser agotador, pero es algo que cuesta, pero que se va mejorando. Y ahí yo, de nuevo, mis tips para que hagan esa tarea con éxito sería lo que también he insistido, es hablen con personas de confianza, personas que estén haciendo eso que ustedes quieren hacer para recibir consejos, para recibir un poco de asesoría. Puede ser personas como muy de confianza o personas más profesionales. Ahí entra un tema de networking donde empiecen a contactar gente que ya esté haciendo eso, que de pronto salga de su esfera de conocidos. Pueden también empezar a investigar un poco lo que contaba David con su proyecto, como de meterse a cursos y demás. Y bueno, definir un plan que de nuevo tiene que ser un plan flexible para que se adapte a todas esas realidades. La tarea está chévere, profe.
haré lo posible. Yo pienso, por otra parte, no es que no vaya a hacer la tarea, la haré, pero quiero reivindicar el empezar a hacer algo nuevo. Siempre es chévere, así no se lleve pues hasta la última consecuencia. Quiero reivindicar la mediocridad. Uno no tiene por qué ser experto en todo. Está chévere no ser el mejor dibujando, pero si lo disfruto haciéndolo, pues ¿por qué no? Está chévere, no sé, de repente empezar a bailar. Y no tengo que ser, mejor dicho, como que empecé el proyecto de empezar a bailar y tengo que convertirme en el mejor del mundo. No, está bien hacerlo mientras tenga sentido. Pero también, y alineándome con la tarea, la vida es realmente corta. O digamos que no es corta, pero es un hecho que es finita, ¿no? Es limitada. Hay un tiempo limitado para hacer las cosas. Y está bueno también, pues no llevar hasta la última consecuencia cualquier proyecto, pero sí pensar realmente a qué le queremos meter la ficha, ¿no? Y en qué queremos dedicar ese tiempo que tenemos sobre esta tierra. Bueno, ya es hora de ir cerrando. El lugar nos lo prestaron solo por media hora y creo que nos pasamos. Nos van a regañar. Nos van a regañar, ya el timbre sonó, las clases se fueron, se quedó el grupito de atrás como siempre, pero lo bueno es que alcanzamos a dejar la tarea. Esperamos que hayan disfrutado este espacio y lo que escucharon pues les haya permitido tener un momento diferente de reflexión, porque pues somos ñoños y nos gusta reflexionar sobre las cosas, y esperamos que nos escuchen en el siguiente capítulo. Chan, 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 chan. Que lo van a escuchar en el mismo lugar donde escucharon este. Nos vemos en la próxima. Chao. Bueno, no olviden hacer su tarea y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Chao, chao.